Dios mío, ayúdanos, Padre, para que podamos atesorar, Señor, su palabra en cada uno de nosotros, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío, los que han participado de esos excelentes privilegios, Señor amado, en esta noche. Igualmente, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se han congregado, oh Dios, en este día. Bendice la vida de nuestro hermano Pastor Luis Chávez, Señor amado. Bendiga la vida de su esposa, la vida de su familia, oh Dios. Dios mío, lo ponemos en el hueco de tus manos, Señor, para que tú le guardes y le cuides, oh Dios, donde tú le tengas, Padre Celestial. Gracias, oh Dios, en esta noche. Háblanos una vez más, Padre, a través de estos labios prestados, y que podamos ser hacedores de tu palabra. Todo esto, Dios, se lo pido en el nombre maravilloso de su Hijo amado, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. Regálenme unos minutos, hermanos. El hablar de la depravación total, hermanos, es un tema doctrinal, hermanos, que debemos de considerar, hermanos, siempre, hermanos y hermanas, que su misericordia, su favor, hablo de Dios, para con el hombre, hermanos y hermanas, ha sido grande. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, hermanos y hermanas, dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Desde el pecado de Adán con Eva, hermanos y hermanas, quiero comentarle breve que antes que ellos pecasen o pecaran, fallaran o erraran al blanco, ellos estaban en un estado de inocencia. A pesar que eran personas adultas, personas mayores, pero tenían un estado de inocencia, como la de un bebé. Un bebé puede andar desnudo, un bebé, hermano, puede regañarle a mamá sin chasearlo y después está contento que no ha pasado nada. Hermano, el estado de inocencia es, hermanos y hermanas, el estado, hermanos y hermanas, que no me hace llegar al estado de conciencia. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos erraron al blanco, Dios les dice que no tenían que comer del árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Pero ellos, y más que todo Eva, engañada por la serpiente, hermanos y hermanas, pecó, falló. Y es acá donde del estado de inocencia, al pecar, ellos pasan al estado de conciencia. La conciencia es la que nos acusa a nosotros cuando hacemos algo malo, pudiendo haber hecho algo bueno. La conciencia en el ser humano, hermanos y hermanas, ha llevado a algunas personas incluso a quitarse la vida. Hermano, porque le remordió la conciencia. Hermano, y no hay otra escapatoria, hermanos, que irse a matar, colgarse, hermanos, de un lazo, hermanos, envenenar su cuerpo, hermanos y hermanas, porque su conciencia no se lo permitía, no le cabía en su conciencia. Entonces, en el ser humano hay conciencia. Hermano, pero cuando, hermanos, reconocemos a Dios como el Señor y Salvador de nuestra vida, hermanos, debemos de reconocernos, hermanos y hermanas, no porque seamos mejores que otros. Y este es el gran problema, y este es el grave error. Hermanos, que muchas veces, hermanos, pensamos que Dios nos ha traído a su misericordia o su camino porque seamos mejores que otros. Hermanos, no, la Biblia nos pone en un mismo huacal a todos, en un mismo, hermanos, ¿qué le puedo decir, hermanos? En un mismo propósito, quizás no propósito, pero nos pone en la misma balanza, sería la palabra más correcta, hermanos, que no hay justo, no hay ninguno que busque a Dios. Todos se desviaron, hermanos y hermanas, por sus propios caminos, hermanos y hermanas, y es por eso es que el hombre necesita arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Jesucristo, amados hermanos, confesarlo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, porque Él es quien restaura y perdona de todas vuestras iniquidades nuestros pecados.
Por eso la religión no puede hacer nada por el hombre. Porque la religión te enseña obras. La religión te enseña, hermano, dogmas. Camina así, peínate así, vístete así, anda así. Son, hermanos y hermanas, pensamientos de hombres. El evangelio no es pensamiento de hombre. El evangelio son buenas noticias para la vida del hombre, hermanos y hermanas. Que aunque nuestros caminos eran malos, aunque nuestras obras eran como trapos de inmundicia, Él las limpia, Él las purifica, hermanos y hermanas. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Aunque el diablo nos señale, aunque el diablo diga: tú no puedes, tú no sirves, tú eres por gusto. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos y hermanas, porque lo que el Señor ha limpiado es limpio para siempre. ¿Cuántos le alaban en esta noche, hermanos y hermanas? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermanos y hermanas? Aleluya. Entonces, pero la depravación del hombre, hermanos y hermanas, es algo que ha venido causando mucho daño durante la historia. Porque el hombre, tenemos 5 sentidos, pero el pecado hace que esos 5 sentidos sean deteriorados. O sea que una persona no arrepentida, hermano, sus 5 sentidos están deteriorados completamente. Hermano, Pablo aquí nos recuerda, Pablo, el apóstol de los gentiles, dice: por cuanto todos pecaron. O sea, todos, hermanos. Aquí no hay nadie, hermanos, que pueda decir: no, yo no he pecado. El problema de la religión es que a la gente se le enseña que desde que ellos nacen son hijos de Dios. Aunque vengan nacidos, hermanos, en pecado. Aunque David dijo: en pecado he sido concebido y di a luz. Hermanos, todos, hermanos, en este mundo, en esta tierra, debemos de arrepentirnos para salir del estado de depravación que el pecado ha carcomido en nuestras vidas. Por eso Jesús tuvo que decirle a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo, hermanos y hermanas, era un doctor de la ley. O sea, enseñaba la ley. Pero Jesús tiene que ser franco y sincero con él. Hermano, porque nadie va a entrar al reino de los cielos. Nadie puede heredar la vida eterna, hermanos, si no nace de nuevo. Por eso es necesario que el hombre nazca de nuevo. Hermanos, por eso es bien importante que el viejo hombre ya no se apodere de nuestras vidas. Por eso el mismo apóstol Pablo decía: mas ya no vivo yo, amén, mas Cristo vive en mí. Y esto es, hermanos, lo que debemos de entender nosotros, hermanos y hermanas, que el único que puede cambiar al hombre en esta tierra es Dios. Nadie puede cambiarlo. Ni los alcohólicos anónimos, ni un psicólogo, ni llevándolo a que le hagan terapias mentales, psicológicas, mentira. El único que tiene el poder y la facultad para cambiar al hombre y a la mujer se llama Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Espíritu Santo es el que convence al hombre de sus pecados cada día, amados hermanos. El que restaura, el que redarguye y convence al hombre de sus pecados. Por eso es bien importante, hermanos y hermanas, entender este tema, hermanos, de la depravación total. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Entonces preguntará usted: ¿y qué vio Dios en nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Éramos buenos? ¿Lo amábamos a Él? ¿Buscábamos sus caminos? No. ¿Qué vio Él en nosotros? Oh, cuando usted se enamoró de su esposa o de su esposo, usted le vio. ¿Qué le vieron, hermano? ¿Ah? Alguien que represente el amor de acá, de la belleza. De 17 años se la vio, hermano Mauricio. Ya lo delaté. Le vio la belleza a la hermana Santos.
¿Y la hermana Santos qué le vio al hermano Mauricio? No diga, hermana, no diga. ¿Ah? Nosotros vemos cualidades en nosotros. Pero si un día le preguntáramos a Dios, Dios, ¿qué viste en mí? ¿Cómo pudiste tú inclinar tu mirada en mi vida si no era la mejor persona? No soy el hijo que tú querías que yo fuese. Y es acá donde yo entiendo lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta noche a través de la palabra del Señor. No había nada bueno en nosotros. Nada bueno. Cuando la hermana va al mercado, ella escoge las mejores verduras, las mejores frutas. Si le están metiendo un tomate chuco, la hermana dice, no, eso no lo compro, ni regalado lo acepto. Nosotros éramos peor que ese tomate chuco. Nosotros éramos peor que una cebolla pestosa allá. Pero así Dios inclinó su mirada a favor de nuestras vidas. Hermano, y rescató, hermano, y metió sus manos limpias y santas en ese lodo cenagoso. Hermano, donde nadie daba nada por nosotros. Nadie. Hermano, pero ese Dios de misericordia, hermano, extendió su mirada a favor de nuestras vidas. Oiga bien esto. La Biblia dice que no es del que quiere, no es del que corre. Es de quien Dios tiene misericordia. Hermano, no es, hermano, alguien, hermano, en el colegio, en la fábrica, siempre tenía hermanos en la fe, hermanos. Hermano, y dialogábamos mucho, me preguntaban mucho, hermano, platicábamos mucho, pero me reñaban también por ellos. Mario, que no va a trabajar. Bien, bien, andate, hermano. Ya me preguntaba ahorita y después me preguntarle. Pero de repente llegaba el hermano con una botellita de agua, ¿verdad? Sigamos hablando, pues, con botellita de agua, platícole. Pero en Villa me dice el hermano, pues váyase, hermano, ¿está a trabajar? Hermano, me recuerdo que me hizo la pregunta una vez un hermano en la fábrica. Me dice el hermano, le hago una pregunta, me decía, siempre llegaba así, le hago una pregunta, hermano. De las miles que me ha hecho, hágame otra más, Leo. Jesús, me decía él, cuando vino a morir por todos, o solo murió por un grupo, me dice. Y le digo yo, hermano, buena pregunta me está haciendo. Y le digo yo, aunque la Biblia dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, personas, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no aquellos, no es para todos el Evangelio, sino para los que Dios ha elegido. Amén. La elección incondicional de parte de Dios. Ese es el cual es la razón por cual Dios nos ha llamado, porque Él nos ha elegido. Hermano, nos ha elegido para la alabanza y para la honra de su gloria. Hermano, no es. Y le responde al hermano, entonces le digo yo, Él murió por los suyos, le digo. Porque no todos le van a recibir, no todos le van a aceptar, no todos lo van a reconocer. No todos le van a glorificar, no todos lo van a alabar, no todos lo van a predicarle. Él vino a morir por los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? A los que Él eligió antes que los mundos fueran mundos, antes que los cielos fueran cielos, antes que las montañas fueran montañas, en la eternidad pasada, donde todas las cosas se programaron. Allí Dios los eligió. Por eso, hermano, la Biblia y el apóstol Pablo dice que Él nos ha elegido, hermano, para la gloria de su nombre. Y si Él nos ha elegido, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como elegidos de Dios? Le pregunto yo a usted, ¿cómo tendríamos que actuar? No valíamos nada, nadie daba nada por nosotros, nuestras obras eran malas, hermano, nuestros caminos eran peores, hermano, nos habíamos desviado como ovejas rumbo al matadero.
No había nada bueno en nosotros, depravados completamente. De nuestros 5 sentidos, desde la cabeza hasta los pies, no había nada bueno en nosotros. Pero Dios vio algo en nuestras vidas. Y eso es lo lindo del mensaje. Por eso muchas veces afuera somos vituperados, criticados. Pero como no es del que quiere, no es del que corre, hermanos y hermanas, sino de Dios quien tiene misericordia. Él nos ha elegido, hermanos, no porque seamos mejores, repito, que otros. Él nos ha escogido, hermanos, porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Hermanos, las Escrituras muestran en realidad el aspecto del ser humano. Los seres humanos son malos, perversos. Es peor que un animal. La peor arma de este mundo, hermanos y hermanas, no es una bomba atómica, no es una granada, no es un proyectil, no es un cohete que se pueda mandar de un continente a otro. La peor arma de este mundo es el mismo hombre. ¿Por qué? Porque está depravado. En sus 5 sentidos están estropeados por el pecado. El pecado arruina todo. El pecado hace que las personas se maten, se maldigan, inventen armas, maten a los niños, maten familias. Están depravados los hombres sin Dios, hermanos y hermanas. Por eso usted debemos de agradecerle a Dios que Él ha tenido misericordia en nuestras vidas. El Señor revela que, hermanos, aún nuestro corazón es malo. Vayamos al Evangelio de Mateo 5:19, por favor. Mateo 5:19. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, hermano, aquí la palabra nos dice que tenemos que ser mejores que los escribas y que los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, eran los intérpretes de la ley. No voy a pensar que un escriba era aquel que andaba con un lapicero y un cuaderno anotando todo. No, los escribas eran los intérpretes de la ley, los que interpretaban la ley, los que tenían conocimiento, hermanos, de la ley, leían la palabra. Hermanos, eso eran los escribas. Y los fariseos, pues ustedes ya saben que era la crema y la nata de aquella religiosidad, hermanos, en el tiempo de Jesús. Los que tenían la religión, los judaizantes. Entonces la palabra nos reclama, hermanos y hermanas, que nosotros, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Tiene que ser mayor porque la religión no cambia. La religión, hermanos, entorpece al hombre. Pero el evangelio lo hace libre a uno. Amén. ¿Cuántos libres habemos en esta noche, hermanos? El evangelio es poder de Dios. El evangelio transforma, el evangelio renueva, hermanos, al hombre. Por eso uno debe de entender, hermanos, que la palabra es la que purifica, es la que hace la obra, hermanos, en cada uno de nosotros. Veamos el relato de Jesús con Nicodemo, hermanos, por favor. Juan 3:6. Juan capítulo 3, verso 6. Cuando lo tenga, me dice un amén. Vea lo que Jesús le dice a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que Nicodemo tenía que arrepentirse, nacer de nuevo. Escuchaba a Darío Salas anoche, que hace uno de los mejores temas que yo le escuché a él, el nuevo nacimiento. Y hablaba él en esa prédica que un pastor graduado en teología, graduado en Biblia,
estuvo pastoreando 14 años. Y de repente los hermanos empezaron a reclamarles por qué no habían milagros, por qué no habían conversiones, por qué no habían bautizos, por qué no había poder de Dios, por qué no fluía el Espíritu Santo en ese lugar. Y viene el hermano y les dice: no he nacido de nuevo. Y mientras yo no nazca de nuevo, decía el pastor, yo no me vuelvo a parar a ese púlpito. Y se fue para donde otro pastor a pedir consejería. Y le relata el pastor lo que había pasado. Y viene el pastor y le dice: tú no vas a nacer de nuevo para ser árbol. Tú vas a nacer de nuevo para dar frutos. Porque muchos queremos nacer de nuevo, pero queremos ser árboles sin frutos. El pastor le dice: tienes que nacer de nuevo para dar frutos. Si no, no hay nada. Y el pastor oró por él y restauró la vida del pastor. Y el pastor le dice: fíjese que tengo una hermana que es la que más me ayuda, la que más mueve. Y ella ha quedado al frente. Y cuando ven que el pastor va a la iglesia, hermanos, dice él: hermanos, ya nací de nuevo, les dice. Y ya tengo el moral espiritual en alto para poderles venir a predicar nuevamente. Y cuando él empieza a hacer el llamado, cuando él empieza a hablar sobre la depravación del hombre, sobre la nueva naturaleza espiritual, aquella hermana que él había elogiado, aquella hermana que él había puesto en alto allá con el pastor, es la primera que venía a reconciliarse también. De repente hubo un hermano y le empezó a criticar. Mira quién se va a reconciliar, le dijo. De repente dijo otra hermana: imagínense, si ella se va a reconciliar, ¿quién no será de nosotros? Que era la más servidora, la más trabajadora, la que más le ayudaba al pastor, la que más andaba en todo. Por eso es bien importante, amados hermanos, entender que cada día, hermanos, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, poseer, hermanos, una persona que ha nacido de nuevo, da frutos. Una persona que no ha nacido de nuevo no da frutos. Puede haber conocimiento, pero no hay praxis, no hay práctica en lo que se hace, en lo que se enseña. Y esto, hermanos y hermanas, es elemental para que usted y yo podamos, hermanos y hermanas, ponerlo por obra cada día. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 10, hermanos, por favor. Gálatas 3:10. Hermanos, sobre ese tema, hermanos, muy, muy importante. Gálatas 3:10, hermanos. Cuando lo tenga, me dice un amén. Dice la Biblia: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La palabra maldito aquí es anatema. La palabra anatema lo que significa destinado para una destrucción. Ese es maldito. Y Pablo está diciendo acá a los Gálatas que todos han dependido de sus obras de la ley. Pero la ley, al no cumplirla, fíjense que leí algo, la ley me enseña el pecado. La ley me enseña el pecado. Y lo que Pablo dice aquí, la maldición, el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, pero la gracia de Dios
perdona nuestros pecados, que es muy diferente. Entonces, por la ley nadie puede justificarse, pero por la gracia del evangelio que se nos ha sido dada, podemos ser perdonados, ser purificados de nuestros pecados. Y es lo que Pablo les da a entender aquí a los hermanos en Gálatas. Pablo tuvo muchos problemas con los Gálatas, muchos problemas, porque los judaizantes aún estaban vigentes. Una de las cartas más exhortativas, quizás no es la palabra correcta exhortativa, porque exhortar es llamar a alguien a un lado para aconsejarlo. Exhortar es dar un consejo, animar a alguien. Sino una de las iglesias que más el apóstol Pablo regañó. Les hizo ver que no andaban bien, que no era la ley, que ya no era la ley por la que hoy teníamos que estar, sino bajo la gracia, bajo la cruz de Cristo. No estar en el Sinaí, donde fue dada la ley, sino debajo de la cruz, debajo de la gracia de Cristo salvífica para nuestras vidas. Y es eso, hermanos y hermanas, lo que el apóstol Pablo les enseñaba a los hermanos en Galacia. Somos impotentes ante el pecado. Somos seducidos cada día. Somos tentados cada día. Una persona que ha nacido de nuevo difícilmente va a caer en el pecado. Pero una persona que se ha apartado, se ha alejado de Dios, se ha enfriado, ha dejado su primer amor, como dice Juan en Apocalipsis, esa persona es presa fácil para que vuelva a caer en el pecado. Veamos lo que dice Romanos 5:6, aquí a la par, hermanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Somos impotentes ante el pecado. Tuvo que Cristo morir, hermano, para que usted y yo fuéramos justificados. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hombre, hermanos, en sí necesita arrepentirse de sus pecados. Pero a la gente se le enseña, hermano, haga obras y usted es un hijo de Dios. Ayude al prójimo. Tenga bien a sus hijos, a su familia, déles comida, déles estudio. Y no hay problema, está bien. Pero la Biblia, hermano, no enseña eso. La Biblia nos dice cada día, a través de cada versículo de la palabra, que es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados. Porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos y hermanas, no podremos entrar al reino de los cielos. Hermanos, allá no entrará ninguna cosa inmunda. Allá no entrará el pecado. Allá no entrará ningún hombre pecador, hermanos y hermanas. Pero mientras estemos en esta tierra, podemos cada día perdonar, hermanos y hermanas, o pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y no volverlos a cometer. Somos impotentes ante el pecado. Nuestro estado pecaminoso es desesperante. La gente busca el pecado. La gente ama el pecar. La gente, hermanos y hermanas, maquina el pecado y el día siguiente lo está haciendo. Ese es un pecador. Por ejemplo, los hermanos cuando antes no eran cristianos y se iban a echar las cervecitas, decían los amigos, mañana vos nos echamos las. Sí, nos ponemos de acuerdo. ¿A dónde? En mi casa. Lo planificaba, lo pensaba y después lo ponía en práctica. Ese es el impío, ese es el pecador.
ese es el que ama el pecado. Nosotros, es cierto, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Ya no amamos el pecado. Ya no es un deleite el pecar. Ya no es un deleite, hermanos y hermanas, cometer el pecado en nuestras vidas. Porque contristamos al Espíritu Santo, que se nos ha sido dada como las arras, como las primicias en cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que usted y yo nos mantengamos, como dicen los carros, ¿verdad? Guarde su distancia, o sea, con el pecado. Porque si no guarda distancia, entonces el pecado va a ocasionar daños en su vida espiritual. Va a ocasionar daños, va a haber el impacto espiritual con la carne, va a haber un impacto ahí. Y posiblemente de ese impacto muchos cristianos se han quedado. Ni con la grúa los volvemos a mover. Usted ve que cuando un carro se queda, un accidente hay, tiene que llegar una grúa para moverlo, para habilitar el tráfico. Y luego después hay que pagar un dineral por eso. Por eso no debemos de andar coqueteando con el pecado. Ni decir, no, es que yo soy capaz de vencer cualquier pecado. Fíjense que la vieja naturaleza no se nos es quitada. Por eso es que tenemos luchas con la carne y con el espíritu. Porque la vieja naturaleza no se nos es quitada. Dios perdona los pecados. Dios, hermanos y hermanas, los tira a lo más profundo de la mar. Pero la vieja naturaleza adánica en nuestra vida no se nos es quitada. Ahí queda. Por eso que a usted a veces le dan ganas de ir a mover el ayote cuando son en las fiestas. Porque ahí está la vieja naturaleza. Amén, hermano. Pero, hermano, cuando le damos prioridad al Espíritu, entonces, eso es lo lindo. Andamos caminando en el Espíritu. Y no hay luz verde para el pecado. Pero ¿qué pasa cuando una persona no alimenta su vida espiritual? ¿Cuál vida va a andar más alimentada? La carnal. Y el andar más alimentada su vida carnal, lo que queríamos con los hermanos, va a andar militando en la carne. No va a andar militando en el espíritu. Va a andar militando en la carne, en la chuleta de la carne, en el manojo de carne, hermanos y hermanas, porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Nos hemos olvidado consagrar y santificar nuestro ser, hermanos, cada día. Y es por eso que muchas veces el enemigo gana ventaja. Uy, pero la hermana andaba bien santita y hasta andaba danzando y todo ahí, y toda la cuestión, y ahora anda en el mundo porque se descuidó. Pero después se justifican en los hermanos. No, es que el diácono, no, que el pastor, que las hermanas, que el hermano. Hermano, cuando alguien cae de la fe, difícilmente alguien reconoce su error. Por eso Pablo nos está aconsejando en esta noche, hermanos y hermanas, que no le demos amplitud a la vieja naturaleza. Hermano, al viejo hombre, a la vieja mujer. Amén. ¿Cuántos leones Dios no ha mansado, hermanos, en el evangelio? ¿A cuántas leonas el Señor no ha mansado en el evangelio? ¿Hay mujeres que? No, hermanos, cállense. Mujeres que Lola la trailera les decía. Cuidadito, hermano.
Había hermanos que el rascabuche le decían. ¿Sabe qué es rascabuche? Con el corvo en el buche. Así le decían al hermano. Solo en el buche le andaba poniendo. Pero Dios los ha amansado. Dios es experto para amansar leones. Dios es experto para amansar Lola las traileras. Pero cuando nos descuidamos, dice la hermana, si supiera la hermana quién era yo. A veces ahí se nos sale eso. Estamos deseando ser lo que antes éramos. Y olvidamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cada día. Dios trabaja en nosotros. Dios quiere que seamos mejores, hermanos y hermanas. Pero nosotros no nos dejamos. No nos dejamos, somos como la mula. Creo que ahí el Salmo de así lo dice. Que es necesario que nos pongan, hermanos, el jinete para que nos cabalgueen, porque si no relinchamos. Veamos lo que dice Pablo a los Éfesos 2:12. Hermanos, termino en esta noche. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Dice la Biblia, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios. ¿A dónde? En el mundo. Aquí Pablo nos está recordando, hermanos y hermanas, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, que son 7, de las promesas, sin esperanza, sin Dios y en el mundo, apartados del mal, prestos para el enemigo, prestos para el diablo. Pero ahora, hermanos y hermanas, ya no estamos sin esperanza en este mundo. Ya no somos personas pobrecitas, que hermanos y hermanas, que tenemos que dar lástima. No, hermanos y hermanas. Hoy usted y yo formamos parte de la familia de ese Dios maravilloso, hermanos y hermanas, que nos ha llamado para que seamos hijos de Dios en esta tierra. Hijos del Rey, hijos de Dios. Por eso Juan escribe en su carta, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Él. Ahora, el hombre, hermanos, repito y termino con esto. Por eso, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Hermanos, solamente en el nombre del Señor. Que las personas se sigan justificando, ese es un grave error. Es que yo no soy malo, yo no mato, yo no fumo, yo no tomo, dicen las personas. Sí, pero necesita arrepentirse. Y es esto lo que no entiende. Igual que Nicodemo. Nicodemo le dijo a Jesús, como yo siendo un viejo mayor, como siendo un hombre yo grande, voy a entrar al vientre de mi mamá y volver a nacer de nuevo. Así es la gente, estropeada por sus 5 sentidos. No entienden la palabra. No entienden lo que Dios les quiere decir. No entienden, hermano. No hay receptibilidad para oír la palabra. Por eso Santiago dice que son oidores olvidadizos. No retienen la palabra. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, están estropeados por el pecado. No hay justo ni aun uno. Y si no hay justo ni aun uno, Pablo se incluye él. Le pregunto yo a usted en esta noche, ¿cómo tenemos que tratarnos nosotros? ¿Cómo debemos de tratar al hermano? Porque hay quienes que dicen, bueno, en el mundo hay algo que para Dios no es aceptable. En el mundo dicen clase alta, clase media y clase baja. Para Dios no existe eso. Para Dios
Todos somos creación. Y de creación pasamos a ser hijos de Dios, los que lo reciben, los que lo confiesan, los que lo reconocen como el Señor y el Salvador de sus vidas. Pero aquellos que no lo reconocen, viven sin Dios, sin esperanza y sin nada que puedan recibir de parte de Dios en esta tierra. La gente puede ser el licenciado más licenciado, pero si no tiene a Cristo en su corazón, esa persona está depravada desde la coronilla de su cabeza hasta la más planta de sus pies. No hay nada bueno en él. Pero ¿qué tal en nosotros? Si Dios nos ha perdonado, nosotros valemos más que cualquier licenciado, arquitecto, abogado, doctor de esta tierra, hermanos. Porque venimos a ser parte de la familia de Dios. Por eso usted siéntase dichoso, afortunado. Hermanos, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Se ha preguntado usted a veces, ¿y por qué mi hijo no llega? ¿Por qué mi hija no llega? ¿Por qué mi vecino no llega? ¿Por qué mi vecina no llega? ¿Por qué mi compañero de trabajo no llega? Posiblemente no está en el plan de Dios para salvarlo. ¿Me entiende eso, hermanos? No es para todos. Pero aquel que lo confiesa, aquel que lo invoca, aquel que toca, se le abrirá. A todo aquel que lo reconozca, así lo hará. A través de la historia, a través de la Biblia, a través de los tiempos, usted puede ver de que muchos hombres nunca quisieron nada con Dios. Pero a través de los tiempos podemos ver que muchos hombres y muchas mujeres también, sí, formaron parte del camino de Dios a través de las épocas. Y así viene esto, hermano, así viene esto. ¿Cuántas personas creen que hoy no han muerto? Que se fueron sin Dios y sin esperanza de este mundo. Ahí analiza usted. Ahora, reconozcamos que Dios en su soberanía nos ha ayudado. Pablo decía algo tan lindo. Decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo. No pretendo ser mejor que ustedes. No pretendo ser el hermano más santo. No pretendo ser el hermano más usado por Dios. No pretendo haberlo alcanzado todo. Pero hago algo. Prosigo el blanco perfecto, que es Cristo. Usted y yo quizás vamos empezando, tenemos años, tenemos muchos años. Hagamos lo que el apóstol Pablo dijo. No pretendo haberlo alcanzado ya todo. Pero una cosa hago. Seguir a Cristo. Amén, hermano. Qué lindo Pablo, ¿verdad? 13 cartas escribió, hermano. Viajes misioneros completos por toda Europa. Encarcelado, azotado, golpeado. Y aún este hombre tiene que decir, no pretendo haberlo alcanzado todo. Hermano, él sabía que en su humanidad podía fallar en cualquier momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Que si nos descuidamos, hermano, tarde o temprano estamos propensos a fallarle al Señor. Pero yo le digo algo, hermano, mejor esforcémonos cada día para agradarlo a Él. Esforcémonos, hermano, porque en aquel día valdrá la pena cuando Él nos diga, siervo, amado, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel en la tierra, en lo poquito, en lo mucho yo te voy a poner acá, en el reino de los cielos. Dele palma al Señor en esta noche, hermanos. Cierre sus ojos en esta noche, póngase de pie. Hermanos, entonamos un canto y luego oramos para dar gracias a Dios en esta noche. Démosle las gracias a Dios, hermanos.
Démosle las gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de nuestras vidas. Mis ojos revelan que yo nada puedo, que no soy nada sin ti, mi buen Salvador. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque así es. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay, aleluya, necesita más de ti. Cada día necesitamos de Él, hermanos. Cada día debemos de pedirle perdón a ese Dios. Debemos de reconocer que sin Él nada de lo que somos seríamos. Sin Él, sin su Espíritu, hermanos, no podríamos haber permanecido ni un día en el Evangelio. Pero a Él le plugó, a Él le plació. Jeremías 18 dice que Él es el alfarero que trabaja en nuestras vidas. Jeremías 18 dice que Él descendió a la casa del alfarero y ahí vio, hermanos, que estaba trabajando el alfarero con el barro, hermanos, y vio que el barro se echó a perder, hermanos y hermanas, y vio que, hermanos, el barro se había roto, hermanos, pero no lo desechó, no lo tiró a la basura, no lo tiró a la calle, sino que volvió a recoger ese barro golpeado, greteado, lastimado, y lo volvió a poner en la máquina. Y siguió y empezó a trabajar con aquel barro greteado, posiblemente roto. Así hace Dios con nosotros. Cada vez que le fallamos, cada vez que cometemos un error, Él vuelve a trabajar en nuestras vidas.
todo va más. Aleluya. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Oiga, oiga, oiga. Y quiero que aprenda también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo, aleluya, pero en el proceso porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. No es fácil. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Aleluya. Bendito Dios. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gracias, Señor. Sigue trabajando en nuestra vida, Dios. No te canses, Señor, de trabajar, Señor, en nuestras vidas. Sigue trabajando, Padre, porque el que inició la buena obra habrá de terminarla, Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu. Señor, ayúdanos para caminar conforme a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para no alejarnos de tus caminos. Ayúdanos, Padre, aunque la dificultad, Señor, nos agobie. Dios mío, ayúdanos, Padre. Satúranos con tu Espíritu cada día. Bendice la vida de mis hermanos, mi hermano Pastor Luis Chávez, a cada hermano del Verbo Divino, Señor. Bendiga, oh Dios, en esta noche. Bendiga por nombre y apellido, Dios, cada uno de los presentes, a cada uno de los congregantes, Dios mío. Señor amado, en tu nombre, Padre, gracias, oh Dios, por recordarnos tu palabra, Padre. Gracias, Dios, en esta noche. Gracias, Dios mío, porque a ti te ha placido, Señor, que oigamos tu palabra, Dios, en esta noche. Gracias le damos, Padre. Dios mío, bendiga, oh Dios, también ese refrigerio. Bendiga las manos que los han preparado, oh Dios mío, en esta noche. Y que sean, oh Padre mío, de buen agrado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias le doy, Padre, en esta noche. Dios mío, despídenos en tu paz, amor y santidad. Lleve con bien a cada uno de mis hermanos hasta la comunidad de sus hogares. Guarde esos transportes. Guarde, Dios mío, Señor amado, ese vehículo, Padre Santo, que mi hermano habrá de tomar y abordar. Dios mío, en tu nombre damos gracias en esta noche, en tu nombre, Padre mío, Dios eterno, te damos las gracias a ti, oh Dios todopoderoso, en esta noche. Gracias a Dios, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Pueden sentarse, hermanos, por allí van a pasar mis hermanas para poder, hermano, compartir algo con cada uno de ustedes, hermano, y bendito es el nombre del Señor, hermano. Por ahí tenemos unas par de chimbombas. Amén, hermano. ¿No se quiere llevar una chimbomba usted? No, un guacal para que vaya a hacer la masa. Hoy que hay maíz nuevo, hermano. Amén, hermano. ¿No dicen amén los hermanos que sembraron? ¿Alguien, hermanos? Levanta la mano los que compramos números, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Si alguien todavía quiere, ya no hay, hermana, ya no hay. Todavía hay números. 3, dice la hermana que hay. Los premiados de las 2 chimbombas y un guacal. Así que vamos a sacar el primero, hermanos. Ahí veía que él se lleva, menos la canacita. La canacita no está en venta. Es la de las ofrendas. Ahí están 2 guacales, 2 chimbombas, hermanos, lo que usted quiera llevarse.
Si usted dice, ay, la gaseosa me aburrió, pues lleve el guacal, le va a servir para bañarse. Amén. El que tenga el número 30, que se venga para adelante, para el frente, 30, 30, 30, 30. Ya vio que allá estaba, hermano. Allá lo tiene, no lo tiene usted, hermano. Porque ya yo lo tengo, hermano. Déjenme ver si yo que soy el afortunado. Ahí está, pues no se vendió. ¿Quién le quiere comprar, hermano? Yo, dije el hermano, yo lo compro, dice. Venga, hermano, venga, sáqueme un número. El hermano, gloria a Dios. No es que me salga un número de los que yo tengo y al hermano Mario hizo trampa. Saque uno, hermano, saque el mío, por favor. El número 1. ¿Quién tiene el 1? Que se venga rápido. Se lleva la primera. No. 1. Solo 1. No vino el 1. Mire, pues, hermano, ya vio que los que no se vendieron allá. Hoy sí, hermano. Gracias, hermano. El número 26. ¿Quién tiene el 26? Allá, venga, hermano, venga, se corra, que la chimbomba se acaba. 26. Me corrobora ahí el juez si es el 26. Aquí pase, gracias, hermano, por su cualquier, hermano, ahí lo que usted quiera. Lo que usted quiera, hermano, menos la canastita, lleve el diésel. Vaya, hermano, gracias, hermano. Dios le bendiga. Qué bueno. Gracias, Dios lo paga. Mire, qué bonito, hermano. Hay que, quítele, hermano, no es que la agarren. Quítele, hermano, no baje que se la lleven. Ya la apartó el hermano. Eso, hermano, no lo va a explotar. ¿Quién? 16. ¿Quién corre? ¿Quién se viene? 16. El hermano Andrés, ¿verdad? Hermano mío. Ahí viene mi teniente. Eso. 16, hermano. Ahí está el guacalito y lo quiere llevar para que reciba bien a la esposa. También, hermano. Póngalo ahí, pues, hermano. Mire, hermano. Qué bueno. Ya no sacamos más, hermano. Todos lo van a arreglar, ¿verdad? Saque otro, hermano, perdón. Mire, pues, hermano. Tan rico. 25. En la cora. 25. A ver, hermano, a ver qué le dice la conciencia. La conciencia. La conciencia. Mire la conciencia. 25, vaya, hermano. Es bello este que hace allí. La conciencia se la llevó. Bien, hermano. El 6. ¿Quién tiene el 6? Yo lo tengo, hermano. ¿Qué cree que la conciencia? La conciencia me dice, guacal. Déjame la guacal a otro. Ahí lo tengo, man. Mire, usted es mi juez. Ahí está. Mi conciencia me dijo, dalo. Un guacal está, mano. Está dejando la chimbomba ahí ni nada. Hoy sí. Guacalito, 29. ¿Quién se viene? 29.